Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Bienvenidos al canal En la Palabra de Nadie. Antes de empezar quiero agradecer a quienes me ayudaron revisando el guión y haciéndome sugerencias. Mis amigos Diego Galvalici, politólogo, Sergio Barrera, psicólogo, filósofo y editor de las muy recomendadas revistas New Luz Inverba y Ciencia Inverba, Facundo Guadagno, antropólogo y colega amigo en el programa de entrevistas a intelectuales Diálogos, y Gerardo I, investigador, docente, psicólogo y terapeuta cognitivo-conductual, a quien entrevisté y van a ver en este mismo video. También conté con la ayuda del antropólogo Sergio Morales Inga, quien me facilitó artículos académicos de gran ayuda. En la revisión del borrador, curiosamente, participaron expertos de Uruguay, Colombia, Perú y Argentina. En el discurso de quienes podrían llamarse influencers de la nueva derecha, como ser Agustín Laje, Nicolás Márquez o Emanuel Danan, por nombrar solo algunos, es muy común encontrarse con el término ideología de género. Que era aquel que decía que la homofobia no existe, porque por supuesto no existe esa fobia, porque no existe ningún manual de psiquiatría que diga que la homofobia existe como enfermedad. Es simplemente una palabra inventada de carácter peyorativo, anticientífico, para destratar, para desacreditar a todo aquel que se opone a la superstición del género, a la ideología de género. Mi nombre es Emanuel Danan, soy una mujer asiática de 7 años de edad que mide 1,95 m. Ahora bien, vos del otro lado, que tenés un poquito de sentido común, vas a decir: no, Danan, sos un tipo de más o menos 30 años, aproximadamente 1,80 m, y por tu acento argentino. Sí, eso es lo que pasa cuando alguien tiene sentido común. Pero en los países en donde la ideología de género está pisando fuerte... El término llega a ser usado, por ejemplo, por el ex candidato a presidente José Luis Espert. De acuerdo con la educación sexual integral, pero como que te generaba cierta cosa que, ya voy redondeando, que no degenere en ideología de género. Sí, mire, yo no estoy de acuerdo con que el tema de ideología de género, sos planta. Bueno, a mí me parece bárbaro la educación sexual integral porque... Disculpame, no entendí lo último, ¿me lo puedes repetir? Ya te lo dije, ya vos escuchaste muy bien, vos sabés escuchar y entendés muy bien. La educación sexual integral está todo bien, la ideología de género no. ¿Por? Me parece que te meten ideología ahí. Creo que el fracaso del marxismo se te mete por la ideología de género. Y es usado también reiteradamente por think tanks conservadores. Debido a la popularidad del término, considero absolutamente necesaria la pregunta: ¿existe efectivamente la ideología de género? La respuesta corta, y que desarrollaré a lo largo del video, es que el término efectivamente existe. Pero el uso que se le da por los sujetos y think tank anteriormente mencionados es completamente ajeno al uso que se le da en los ámbitos académicos. En general, lo que suele notarse cuando esta gente utiliza el término ideología de género es la confusión entre constructivismos sociologistas de género y el concepto de ideología de género, que no es lo mismo en la literatura académica, ni de acuerdo a las guías y diccionarios especializados. Veamos la definición, por ejemplo, de ideología de género que da Agustín Laje. Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y, en consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos. Cito 3 ejemplos del libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que es actualmente una especie de Biblia de la nueva derecha, para mostrar cómo se utiliza mal este concepto. Cito: decidimos, por lo tanto, trabajar en esta primera instancia en la máscara que más influye en la Argentina y en Europa. Nos referimos a la ideología de género, una de las principales pantallas del neomarxismo hoy en boga. Otra cita: como quiera que sea, nosotros hemos preferido seguir un criterio distinto y considerar al feminismo ilustrado, liberal y sufragista como una primera ola, y el feminismo marxista como segunda ola, y el feminismo culturalista, radical y o neomarxista como tercera ola, responsable de la germinación de la llamada ideología de género. Última cita. Así pues, existe un caso que nos muestra de manera concreta la aplicación de la ideología de género en el campo de la medicina y la psiquiatría y sus consecuencias. Termino la cita. ¿Qué nos dice la literatura académica sobre el concepto de ideología de género? Sobre esto recomiendo muchísimo un artículo titulado Ideología de género, un concepto académico ignorado y tergiversado, del antropólogo peruano Sergio Morales Inga, publicado en Ciencias del Sur. En su artículo, Morales analiza el uso que le dan al término ideología de género autores y think tanks como los anteriormente mencionados, incluyendo a Laje y a Márquez, y lo compara con el uso que se le da al concepto en la academia. Revisando la literatura científica, lo que encuentra es que el término es usado en plural, es decir,
Más que una ideología de género monolítica como creen los conservadores, lo que existe es una gran variedad de ideologías de género en plural. El concepto es usado para estudiar dinámicas de relaciones entre géneros. Cito a Sergio Morales. ¿Cómo las investigaciones científicas definen la ideología de género? Para Susan Phillips, la ideología de género se ocupa de las creencias normativas sobre los roles apropiados y las naturalezas fundamentales de las mujeres y los hombres en las sociedades humanas. Cuando nace un niño, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres o sus diferencias de sexo se utilizan como base de la asignación de género y la construcción cultural de las identidades de género. A las personas se le asigna una identidad de género en todas las sociedades, pero los sistemas de género y las ideologías de género que se cree que ayudan a sostenerla son culturalmente variables. Concluye el artículo. Según podemos observar, la noción de ideología de género se halla fuertemente vinculada a la de los roles de género, razón por la cual para Amy Kroska serían casi lo mismo. Tanto la ideología de género como la ideología de rol de género se refieren a actitudes con respecto a los roles, derechos y responsabilidades apropiadas a las mujeres y los hombres en una sociedad. El concepto puede reflejar estas actitudes en general o en un dominio específico como el económico, familiar, legal, político y o social. Recomiendo no solo leer el artículo que cité, sino revisar su bibliografía y leer también los otros artículos del mismo autor que figuran citados allí. Esta forma de entender el concepto también se puede encontrar en la Sociology Guide y en el Diccionario de Antropología de Barfield, donde se utiliza el término en plural en la página 418 hablando de una tribu de Níger. Al parecer, si seguimos a Laje y compañía, la presión estatal, progresista y neomarxista también llegó a las tribus del África Occidental. Es importante aclarar que el estudio de cómo se le asignan los roles de género en diferentes culturas puede ser científico. La construcción social de roles de género es algo que no negaría ningún antropólogo. Que esto depende de factores materiales es claro, que la biología juega un papel importante en la configuración cultural también, pero el estudio antropológico de los roles de género está lejos de ser en su totalidad una disciplina anticientífica, sociologista y relativista como pueden creer algunos, principalmente conservadores. En el Diccionario de Filosofía de Stanford tampoco encontramos nada similar a la definición de Agustín Laje, aun cuando está repleto de artículos de feminismo, pero sí encontramos el uso en plural y en singular en el sentido académico. Por ejemplo, se habla de ideología de género de la religión, es decir, de las ideas religiosas de los roles de género, en Feminist Philosophy of Religion, o se habla de ideología de género particulares. Queda claro en la literatura especializada que el concepto de ideología de género en singular puede usarse, pero si se va a hablar ampliamente es conveniente pluralizarlo. No hay una ideología de género monolítica que se defina por su constructivismo de género, perspectiva que por otro lado es correcto señalar como científicamente deficiente, sino que existen múltiples ideologías de género y estas deben entenderse vinculadas al concepto de roles de género. Por ejemplo, es posible hallar ideologías de género conservadoras como que la mujer debe ser ama de casa y el marido debe trabajar para mantener una familia numerosa, en mayor medida criada por una madre sumisa. Los conservadores no aceptarían esto porque no utilizan el concepto académicamente, confunden sociologismos, reduccionismos sociales y culturales o constructivismo de género con ideología de género, que es otra cosa. Uno podría decir que Laje reinventa este concepto. En principio es válido en ciencia y en filosofía aplicar neologismos y redefiniciones. El problema es que no hay razón para cambiar estos conceptos previamente existentes en el mundo académico. Laje ciertamente es mucho más un influencer que un académico en el sentido estricto de la palabra. Y su redefinición no fue ampliamente aceptada en una comunidad de investigadores serios, ni aceptada en guías y diccionarios de antropología y sociología, ni siquiera en guías de filosofía como vimos. Que Laje reinvente a su gusto este concepto es como si al youtuber y divulgador Marty de C de Ciencia se le ocurriese cambiar el concepto físico de entropía, y con este ejemplo no los estoy comparando. Ni la ciencia ni siquiera el lenguaje común puede funcionar bajo la redefinición arbitraria de términos. Algo interesante es que más de 10 años antes de que se publique el libro negro de la nueva izquierda, el término ideología de género, reificado de forma anticientífica o acientífica, figuraba en el lexicón, términos ambiguos y discutidos sobre la familia, la vida y cuestiones éticas, un diccionario publicado en el 2003 por el Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano. Esta publicación seguramente sirvió para popularizar entre los conservadores el término en el siglo XXI. Sin embargo, lo que entenderían los conservadores por ideología de género ya estaba gestándose en la década de los 80, para englobar todo aquello que no le gustara al clero católico en el Vaticano, según se rastrea en el artículo Transformaciones en la Guerra del Vaticano contra la Ideología de Género de Mary Ainkes. El término académico ya era por mucho previamente utilizado en el sentido antes explicado. El término como lo utiliza Laje está más cerca de la iglesia que de la ciencia. Sería muy interesante ver si la famosa tesis que vincula el neomarxismo con la ideología de género sería capaz de entrar publicada en un artículo académico por una revista seria con estricta revisión por pares, o si algo como el libro negro de la nueva izquierda puede ser editado por alguna editorial realmente prestigiosa como Springer.
El nivel de calidad de las fuentes es tal que en la página 107 se cita el diario satírico Actualidad Panamericana para decir que feministas buscaban prohibir a los mariachis en Colombia. Esto es solamente un ejemplo del pésimo uso de fuentes y referencias que tiene el libro. Incluso cuando Laje analiza la palabra ideología para justificar la existencia de la ideología de género como él la entiende, es arbitrario. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica, que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. Deja de lado definiciones académicas y consensuadas. Por ejemplo, Hamilton, en Los elementos del concepto de ideología, analizó 27 criterios usuales del concepto de ideología, discutió su utilidad y coherencia como criterios definitorios y propuso la siguiente definición en base a esta discusión. Una ideología es un sistema de ideas y creencias y actitudes de tipo normativo y presuntamente fáctico que son adoptadas en forma colectiva, que proponen un patrón particular de relaciones y disposiciones sociales y o pretenden justificar un patrón particular de conducta el cual sus defensores buscan promover, realizar, perseguir o mantener. Estas definiciones técnicas quedan un poco quizás fuera de tono para el lenguaje propagandístico del Laje y aburrirían quizás a su público. Igualmente veo peor el hecho que deja de lado definiciones mucho más simples, por ejemplo la de la RAE. La RAE define ideología como conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectivo o época de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Esta definición, que repito es mucho más simple, está más cerca de lo que significa ideología en el concepto académico de ideología de género. Si se presta atención a cómo Laje arma su definición de ideología de género y si se le acepta generosamente que ideología de género refiera a un conjunto de ideas anticientíficas relacionadas al género con intenciones políticas, de su análisis no se ve de dónde sale esto de que estas ideas tengan que explicar el género y la sexualidad únicamente por la cultura. Eso no se desprende de ninguna parte de su análisis semántico, se mete forzosamente para torcer tanto el concepto que solo abarque lo que él quiere atacar. Si solamente definiera ideología de género como un conjunto de ideas anticientíficas sobre el género y la sexualidad que tienen intenciones políticas autoritarias, Laje se vería obligado a dirigir su crítica también hacia otros grupos. Se pueden encontrar trabajos académicos que analizan justamente cómo el término utilizado de forma errónea es un elemento articulador de políticas populistas y autoritarias hechas en términos de género y sexualidad. Esto se analiza, por ejemplo, en el paper Ideología de género, populismo autoritario y políticas sexuales del antropólogo José Fernando Serrano Amaya. Los grupos reaccionarios no vendrían así a salvar del autoritarismo de la supuesta ideología de género al precio de que aceptemos sus propios autoritarismos. Laje tuerce tanto su definición que termina por ser un invento propio que ni siquiera se sigue coherentemente de su propio análisis. Sería demasiado difícil encontrar constructivistas radicales de género que se digan a sí mismos ideólogos de género o que digan hacer ideología de género, y esto ya se lo habían señalado previamente a Agustín Laje, que mucho no le importó. Cuando Laje menciona autores de lo que él entiende por ideología de género, suele nombrar, por ejemplo, autores de la teoría queer, pero no se dicen a sí mismos ideólogos de género. No se ven tampoco organizaciones que explícitamente digan defender la ideología de género. De hecho, los grupos a los que atacan Laje y Márquez niegan que la ideología de género exista, pero estos también están a su vez equivocados, porque ideología de género sí existe como concepto en ciencias sociales, aunque los conservadores usen mal el concepto. Todo esto envuelve a la ideología de género en un halo misterioso o fantasmagórico que hace que sea algo suficientemente vago como para atemorizar a la población de forma efectiva, del mismo modo que funcionaron y funcionan las teorías de conspiración antisemitas. Como no hay grupos que digan defender explícitamente la ideología de género, ellos, los conservadores, son los que van a decidir quiénes entran en esta categoría. Laje, siguiendo con sus definiciones, concluye algo que está un poco más cerca de la verdad, y es que el feminismo es una ideología. Aunque más correcto sería afirmar que es un conjunto de ideologías, ya que hay varias ramas del feminismo que se contradicen entre sí, como ser el feminismo TERF y el transfeminismo. También es mucho más claro que tanto las comunidades LGTBIQ como los movimientos feministas, mediante un conjunto de ideas políticas, buscan hacer cambios sociales más allá de lo que afirma luego en el video, que es completamente estúpido. Que ideas de estos movimientos van contra la ciencia o no es un tema que excede completamente este video, pero siendo generosos démosles la razón parcialmente en esto. Y aprovecho para aclarar que yo estoy muy lejos de ser alguien que acepta críticamente los postulados provenientes de los movimientos feministas. De hecho, yo soy muy crítico con estos, así como lo soy de las posturas conservadoras.
Se puede afirmar, sin temor a estar equivocado, que son movimientos plurales que buscan el replanteamiento de algunos aspectos de ciertas ideologías de género, pero reificar a la ideología de género y desprender de este al feminismo en singular y a la comunidad LGTBIQ como hace ya es totalmente errado. Como hecho curioso, el feminismo TERF o trans excluyente o el feminismo radical está bastante más cerca de las ideas del AGE, más de lo que le gustaría aceptar tanto al AGE como a las feministas TERF. Si lo que le interesara a Laje y a Nicolás Márquez es combatir realmente las ideologías o las ideas anticientíficas sobre el género y la sexualidad, lo deberíamos combatir también contra los grupos conservadores de fanáticos religiosos. Creer que la homosexualidad es antinatural, una enfermedad o inmoral es una idea anticientífica sobre la sexualidad. Creer que la masturbación es una práctica enfermiza como creen los grupos más fanatizados también lo es. Creer que las terapias de conversión de la homosexualidad funcionan es una idea totalmente contraria a la evidencia científica. También lo es creer que el preservativo no previene el SIDA como cree el doctor Albino del Opus Dei y que ser una persona transgénero o transexual es lo mismo a autoidentificarse como un perro o Superman. Pero ni Laje ni Márquez combaten estas ideas, al contrario, sostienen varias de estas y apoyan organizaciones vinculadas al fanatismo religioso anticientífico. Esto termina de demostrar que sus intereses no son inspirados ni por el análisis académico ni por la argumentación racional y la evidencia objetiva, sino por la propaganda conservadora. El trabajo de propaganda de Laje hizo que se gane no solo el premio Batalla Cultural de la Fundación Española de Extrema Derecha Hasta Oír, sino también elogios de Metapedia, una enciclopedia neonazi fundada por el neonazi sueco Anders Lagerström. Se dice ahí, por ejemplo, sobre el libro suyo, que cité, el libro negro de la nueva izquierda. En el mismo destruye con datos e informaciones precisas toda la ideología de género que los marxistas culturales nos quieren enchufar de prepo. Tanto Laje como Márquez obtuvieron difusión gracias al programa de televisión TLV1 formado por falangistas y filofascistas vinculados al partido Proyecto Segunda República. Este programa contribuyó también a la popularización de Chinda Brandolino, la médica altamente pseudocientífica que es homópata, antivacunas, militante provida, opositora de los anticonceptivos, divulgadora de la nueva medicina germánica y de múltiples teorías de conspiración. Últimamente la vimos diciendo completas estupideces sobre el COVID y la pandemia que estamos viviendo en este momento. Ellos fueron promocionados por este medio financiado por ciertos sectores de la iglesia. TLV1 se encuentra vinculado tanto a miembros de la revista fascista Cabildo como a círculos militares de la última dictadura militar argentina, y sabemos que Nicolás Márquez tiene fuertes vínculos con militares de la última dictadura. Como invitado a su programa de televisión podemos encontrar a Biondini, político claramente fascista, fundador del partido neonazi Bandera Vecinal y vinculado a varios grupos violentos de extrema derecha retratados en el documental El Credo, así como a la militancia provida. Es importante remarcar que este grupo es solo un eslabón más de una red internacional de revisionistas católicos filofascistas a quienes se puede ver en el llamado Congreso Identitario de mayo de 2015. Allí se agruparon conocidos revisionistas como ser el neonazi Salvador Borrego o el falangista Pedro Varela. Este grupo es importante para entender la agenda de propaganda. Con esto no quiero hacer una falacia de asociación y decir que el AGE sea neonazi, que no creo que lo sea, sino mostrar a qué sectores conviene su trabajo propagandístico. El tema sobre la ideología de género como una especie de conspiración feminista LGTB o progre tiene interés para Márquez y Laje y otros influencers de la derecha como marco para malas interpretaciones de lo que es la transexualidad, las personas transgénero, las identidades de género, etc. Tema sin duda muy interesante y que es abordado de forma completamente anticientífica e inmoral por ellos. Esto es demasiado extenso para abordarlo profundamente en este mismo video. Lo mismo pasa con la adopción homosexual, a la que también se oponen sin fundamentos científicos serios, tema que también me gustaría abordar en otro video. Aún así me parece importante intentar despejar algunas dudas puntuales sobre estos temas porque creo que son importantes para cerrar el asunto. Según sostienen Laje y Márquez en innumerables intervenciones, la ideología de género busca obligarnos a aceptar a la transexualidad o al fenómeno transgénero desde el Estado bajo ciertos mecanismos. Utilizan la analogía de un hombre que se cree Superman o la de un hombre que se cree perro para intentar explicar lo que ellos entienden por transexualidad. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe.
Si vos me pedís que yo te trate como un perro y nosotros somos amigos, y yo, bueno, te voy a hacer, viste, así, palmitas, viste, como si fuese un perro. Está todo bien, digamos, pero... Uno de los primeros en utilizar esta analogía parece ser el sofista Ben Shapiro, una de las mayores influencias de Agustín Laje, como él mismo lo confirma en su Twitter. Moose, okay, if I redefine our terms. No, yes, that's right. Men and women are a completely different thing. This is true. Have you ever met a man or a woman? They're completely different. Completely different thing. You have to say you're a cat. It's not a thing. It's genders. It's not saying you're Okay, a man. why is that? I don't understand. Why? Okay, let me ask you this. Okay, I won't ask you how old. I will ask you how old you are. Okay, because you're young enough that it's probably not insulting to ask you. So. I'm 22, so I'm probably young and naive, right? No. Why aren't you 60? Why aren't you 60? And why can't you identify as 60? What is the problem with you identifying as 60? Consulté anteriormente en el marco del programa Diálogo sobre este tema con mi colega Gerardo I. Sí, esa analogía es un recurso retórico y es erróneo porque las dos cosas que está comparando no son analogables. No son analogables porque hasta donde sabemos en los casos de la condición transgénero lo que ocurre es que las personas tienen distintos grados de características más típicamente asociadas con hombres o con mujeres, lo que podríamos llamar feminidad o masculinidad, si lo definimos de este modo. Son términos que fueron definidos de muchos modos, pero por ejemplo Lipa lo define como tipicidad de género. Tipicidad de género sería qué es típico de hombres o de mujeres en tal población para tal época. Esto incluye tantas cosas muy variables, por ejemplo, usar pantalones en una época era típico de hombre, hoy en día, bueno, las mujeres usan pantalones, o sea, ya no es típico de hombre, sino que es neutro en ese sentido. Con lo cual, ese es un aspecto que es cultural de la tipicidad de género, pero hay otros que no son culturales, por ejemplo, la posibilidad de embarazarse es una característica asociada a mujeres, entendido según genotipo. Ese es otro también aspecto complejo para tener en cuenta, que es que cuando uno analiza sexo y género hay distintas definiciones, diferentes hablantes usan distintas definiciones, y entre esas definiciones está hablar del genotipo, que sería qué característica tienen los genes, del fenotipo, que sería qué resultados, qué efectos tienen las características corporales, y por último del género, que suele referir a características conductuales y experienciales. Unas evidencias que apuntan a que diversos factores biológicos llevan a que algunas estructuras del cerebro estén feminizadas o masculinizadas en distinto grado, y distintas estructuras del cerebro tienen distintas funciones, y dependiendo de cuál sea la función va a ser el efecto, y los factores que pueden hacer que estas estructuras se feminicen más o se masculinicen más también son variados. Entre ellos está la cantidad de hormonas en la etapa del embarazo, cuestiones de mecanismos genéticos y epigenéticos. Hay un montón de variables que apenas están empezando a investigarse. También acá hay un error que comete mucha gente, que es suponer que si hay una explicación biológica entonces no hay factores socioculturales involucrados. Eso es falso también, porque sabemos que los mecanismos de distintos niveles se integran. Las cuestiones, no es que un mecanismo está aislado del resto del universo. Entonces un mecanismo que produce un efecto en una estructura cerebral, que produce una tendencia, luego va a interactuar con mecanismos sociales y culturales y va a generar eso, un ida y vuelta, que va a llevar a un lado o a otro. Esto mismo ocurre también en muchas otras condiciones. Por ejemplo, como hablamos hace un rato, el autismo, hay unas condiciones biológicas innatas, pero también hay condiciones socioculturales. Por ejemplo, si la persona va a un tratamiento adecuado o no va a un tratamiento adecuado, eso produce efectos. Entonces ahí vemos que no es solamente la explicación biológica, sino una explicación que abarca interacciones socioculturales también. En el caso de que una persona diga que se siente del otro género, no es comparable con que se sienta un dragón o un gato. ¿Por qué? Porque sí hay una explicación comprensible de por qué alguien puede sentirse del otro género, que sería, si la persona tiene una estructura que está feminizada o masculinizada de forma atípica, por ejemplo, un niño que nace con una estructura feminizada o una niña que nace con una estructura masculinizada, eso podría incrementar la probabilidad de que se identifique con personas del sexo
similar a las características que tiene atípicas, o sea, si es un niño con una estructura feminizada, que se identifique más con niñas porque sus características psicológicas son más cercanas a lo que es más típico de las niñas, y eso luego genera esta condición en donde empieza a sentir una disforia de género. La disforia de género sería que la persona se siente mal con el género que se le asignó. La diferencia con esto que te decía es que en este caso hay una explicación, y esa explicación refiere a estas características que varían. David Schmidt plantea que justamente uno tiene que empezar a pensar género como diales y no como interruptores. Como diales en el sentido de que son cosas graduales. Si bien hay cierta tipicidad, o sea, es más típico de un hombre en el sentido del genotipo o de una mujer en el sentido del genotipo cierta característica, hay variabilidad en eso y alguien puede tener características que no son tan típicas como el promedio. Ahora, ¿por qué esto no es análogo con el otro caso? Porque no hay algo análogo respecto a sentirse un gato o sentirse un dragón. O sea, porque básicamente uno tiene parámetros psicológicos que son más masculinos o más femeninos porque nacemos con ellos, pero no nacemos con características gatunas. ¿Por qué? Porque, bueno, es otra especie. Y la relevancia es el mecanismo. O sea, lo que es relevante es entender cuál es el mecanismo subyacente a lo que uno está encontrando, porque de ese modo es como uno lo explica. La explicación a menudo consiste en identificar mecanismos que generan ese resultado. Entonces, esa es la distinción. La disforia de género significa específicamente que la persona siente un grado de malestar muy intenso en relación con esta cuestión, y debido a ese grado de malestar requiere algún tipo de abordaje que no se especifica cuál es. Podrá ser, bueno, tener o bien una transición social, o una transición quirúrgica, o una transición hormonal, o la sumatoria de estas cuestiones. O bien no, hay casos de personas que prefieren no hacer transición, sino, bueno, quedar con el sexo asignado, que también existe. Pero eso uno debería verlo evaluando el caso. Ahora, psicopatología refiere en general a el estudio de condiciones que generan padecimiento, lo cual no implica necesariamente una causa orgánica o una causa biológica, y el DSM incluye trastornos, donde trastorno se define como una condición que incrementa el malestar o el riesgo para la persona y por lo tanto requiere algún tipo de tratamiento. Definido de ese modo, si algo genera un padecimiento muy fuerte, muy intenso y requiere tratamiento, es trastorno. Eso no implica ninguna connotación moral ni negativa. Tampoco implica siquiera una condición orgánica, porque por ejemplo hay un trastorno que es el trastorno de adaptación, que consiste en que una persona siente un grado de estrés y malestar muy grande por condiciones del entorno. Y esto ocurre, por ejemplo, si alguien es un inmigrante y entonces no se adapta a su nuevo lugar y siente mucho rechazo, y entonces eso le genera un grado alto de malestar. Y eso se considera un trastorno. Y claramente no es un problema orgánico, es un problema social. Entonces, esta distinción de que porque algo se considera un trastorno implica que sea orgánico, no siempre es cierta. Lo que sí implica es que hay un grado de padecimiento que requiere un tratamiento, y en ese caso la disforia sí lo es un grado de padecimiento que requiere un tratamiento. Pero ahí hay que diferenciar y no confundir lo que sería la disforia de género, que es esto que acabo de mencionar, con lo que sería atipicidad de género o disconformidad de género, que es que la persona tiene características no conformes con lo que la sociedad asigna a su género, pero podría tener esto y sin embargo no tener disforia. O sea, podría ser que alguien tenga, por ejemplo, un hombre tenga características afeminadas, pero no se sienta mal por ser hombre. Que la sociedad le diga cosas es otro tema, pero esa no siente disforia. Entonces, eso no es un trastorno. Eso se denomina meramente disconformidad de género. También es distinto a identidad de género. Identidad de género es si la persona se identifica con un género o el otro. También otra vez alguien podría identificarse con un género o el otro y no tener disforia de género. Entre otras cosas porque podría ya haber pasado un tratamiento, haberse adaptado a su nuevo género, por ejemplo, y ya dejar de sentir malestar. Entonces, si no tiene malestar, no hay razón para considerarlo un trastorno. Y por último, en general se refiere transexual a la persona que hizo la transición o social, o quirúrgica, o hormonal, o las tres. Entonces, transgénero incluiría tanto a la persona que tiene disconformidad de género, pero no necesariamente un problema con ser identificado con el género con el que se le asignó al nacer. Incluye también a casos que tienen identidad transgénero, es decir, la persona que nació hombre pero se identifica como mujer, nació mujer pero se identifica como hombre. E incluye también casos transexuales, o sea, personas nacidas hombres que se operaron o se hormonaron o cambiaron
en la transición social para ser aceptadas como mujeres trans o a la inversa como hombres trans. Los casos de intersexo son casos en donde por alguna cuestión biológica tienen características que no son claramente asignables a lo típico ni del sexo masculino ni del sexo femenino. Aquí hay que tener en cuenta la distinción que les decía antes entre sexo fenotípico y género. Y a menudo hay confusiones por eso. O sea, por ejemplo, uno puede decir hombre-mujer refiriendo a el genotipo, hombre-mujer refiriendo al fenotipo u hombre-mujer refiriendo al género. Pero lo que va a ocurrir en ese caso es que podría ocurrir que alguien caiga en una categoría desde una evaluación y en otra categoría desde otra evaluación, que es lo que ocurre. Por ejemplo, alguien que hizo la transición sexual sería, por ejemplo, podría ser hombre desde el genotipo, pero mujer trans desde el fenotipo y el género. Es posible solucionar la disforia de género mediante tratamientos que modifican el sexo hormonal y genital y permiten que la persona sea aceptada socialmente como miembro del género con el que se identifica. No existen, en cambio, tratamientos que consistan en convertirse en Superman, como sostiene Laje en su video, o ser aceptado socialmente como Superman. Los cambios hormonales y o genitales son tratamientos que suelen ser eficientes de acuerdo a la investigación empírica para mejorar la calidad de vida de personas con disforia de género. En cambio, el tratamiento psicológico que recibiría a alguien que se cree Superman es totalmente distinto. La analogía de Laje es errónea y potencialmente perjudicial porque no hay semejanzas etiológicas ni de tratamientos. Va contra todo lo que se sabe de las causas psicobiológicas de la identidad de género y contra todo conocimiento de las ciencias y terapias psicológicas. Cuando Laje menciona un caso de cambio de género arbitrario, lo que dice tampoco tiene peso argumentativo. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser. No solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. El proceso de transición debe siempre realizarse bajo la supervisión de expertos. En principio, los mecanismos del tratamiento deberían impedir que este sea arbitrario. El ejemplo que da me recuerda al estudio de Rosenhan, en el que pacientes falsos, que eran en realidad sujetos experimentales dirigidos, mentían a los psiquiatras los síntomas y estos los trataban como si tuviesen esquizofrenia. En principio esto no significa demasiado. Uno si miente que tiene un dolor fuerte en la panza al punto de que lo operan de apendicitis, ¿de qué puede quejarse? Las analogías que suele utilizar son incorrectas y perversas y buscan propagar los malentendidos que generan el sufrimiento desproporcionado y la inadaptación que sufren las personas transgéneros. En este aspecto es claro como Laje no solo desinforma en cuestiones técnicas que no conoce, sino que lo hace bajo una intención cruel, exigiendo el derecho a ofender y hacer sentir mal a personas que viven una condición que él no comprende y que se niega a comprender. La idea de que la transexualidad es pura construcción social es pseudocientífica tanto como la idea de que todos los aspectos de género dependen únicamente de factores estrictamente culturales. En conclusión, si bien el constructivismo de género es criticable, el debate cultura-natura aplicado a la humanidad es muy complejo, incluso para abordarlo en un video. Tanto reducir todo a la cultura como reducirlo todo a la naturaleza tiene serios problemas frente a la investigación científica seria del asunto. Sin embargo, si bien ciertos constructivismos de géneros tienen sus críticas como perspectiva, vuelvo a aclarar también que ciertos enfoques biologicistas y también llamados panglosianos tienen críticas que merecen tenerse en cuenta. Un tema complejo como este no debe verse de forma maniquea. Si uno quiere aprender sobre estos temas tiene que ir a la literatura científica. La idea de que uno puede formarse justificadamente opiniones sólidas y ajustadas a los hechos en estos temas complejos viendo videos de influencers que no citan fuentes o las citan de mala calidad, que inventan citas, que divulgan fake news, que usan mal conceptos de todo tipo y que no se asesoran con expertos objetivos es peligrosísima. Uno siempre tiene que ser consciente de que en última instancia las opiniones que pueda tener sobre temas técnicos como estos siendo Lego no deben sostenerse con vehemencia, siendo que son debates que aún sostienen expertos y que se actualizan constantemente de acuerdo a la nueva evidencia. Por otro lado, la existencia de posturas constructivistas de género no implican que éstas sean un ente monolítico. Hay varias posturas constructivistas que son diferentes, algunas más, otras menos radicales. Asimilar la ideología de género como ente monolítico al constructivismo de género como ente monolítico está cerca de ser un doble error al que se incurre constantemente. Ideología de género, como lo usan los conservadores, está lejos de ser un concepto válido en la literatura académica y tiene más rasgos de teorías de conspiración que de otra cosa. Si vamos a presumir cultura utilizando términos de ciencias sociales para justificar nuestras ideas, usémoslos bien. Si vamos a repetir informaciones extraordinarias, chequeemos bien las fuentes.
En la descripción dejaré un artículo en el que colaboré, donde se muestran varios errores importantes en el video de Agustín Laje, 15 mentiras sobre el aborto. Es importante leerlo para ver, más allá de nuestra posición ética con respecto al aborto, la mala investigación y los abundantes errores técnicos y científicos que tiene Laje, como ser el mal uso de la regla de 3 simples, algo que se da en el colegio primario o secundario. Antes de terminar, quiero decir que continuaré haciendo videos respondiendo a las mentiras, los errores, las distorsiones, las fake news, la pseudociencia y la mala investigación y la mala filosofía de Agustín Laje, Nicolás Márquez y demás. Y bueno, si quieren estar al tanto, suscríbanse y presionen la campanita. Saludos.